Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran gusto de poder platicar con uno de los filósofos políticos más importantes en el escenario global, ¿no? El doctor Giacomo Marramao. Una plática que podemos hacer gracias principalmente primero al doctor Ángel Valdés y segundo pues a la Universidad Ibero, que nos han podido permitir el privilegio de platicar con el doctor Marramao. Buenos días, doctor Marramao. Buenos días. Y pues antes, aquí nuestro compañero Ángel va a platicar con ustedes del perfil de con quién estamos hablando. ¿Sí? Bien, pues buenas tardes, buenos días también a todos. También nos congratulamos de tener la visita del doctor Giacomo Marramao. El motivo de su visita es por una realización de un coloquio en torno a su obra, una suerte de diálogos, de homenaje a la obra de Giacomo Marramao, ya que consideramos que es uno de los filósofos más importantes vivos de la filosofía política a escala internacional. En efecto, el doctor Marramao es profesor emérito de filosofía teórica y de filosofía política en la Universidad de Roma 3. Es miembro del Colegio Internacional de Filosofía con sede en París, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En 2005, la presidencia de la República de Francia lo galardonó con las palmas académicas, y ese mismo año obtuvo el profesor honoris causa de filosofía por la Universidad de Bucarest. En 2009 recibió el Premio Internacional de Filosofía Karl Otto Appel, y bueno, él estudió filosofía en la Universidad de Florencia con una tesis dirigida por Eugenio Garín, y posteriormente en la Universidad de Frankfurt. De 1976 a 1995 enseñó en la Universidad La Orientale de Nápoles, Italia, y ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas, americanas y asiáticas. La Sorbona en Nanterre, en París, la Universidad Libre de Berlín, el Instituto Warburg de Londres, las universidades de Viena, la Complutense de Madrid, Barcelona, Santander, Oviedo, Murcia, Granada, también en Estados Unidos, en la Columbia University of New York, en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1981, y en la Universidad de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, en Argentina, así como en las universidades federales de Río de Janeiro y la estatal de San Pablo, Brasil. Bueno, como pueden ver, pues es un currículum bastante extenso. También habla de un profesor nómada, un profesor que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, podemos comenzar la entrevista. Pues mire, la intención, por lo menos en las preguntas que yo quiero hacer, es para poder tener un marco común para poderlo leer, ¿no? Porque muchos jóvenes, sin duda alguna, tienen el ímpetu de quererlo leer, pero muchas veces no tienen los prerequisitos para entender los requisitos. Y yo creo que la primera cuestión que a mí me llama mucho la atención desde su libro de Pasaje a Occidente es, y de ahí deriva mi primera pregunta, es sobre qué entiende usted por la lucha por reconocimiento. Es decir, una cosa que subyace su obra, sí, es la lucha por el reconocimiento, pero ¿cómo poder encontrar esto en una sociedad tan fragmentada como la que vivimos? Bueno, el tema de la lucha por el reconocimiento, que toma origen de Hegel, el gran filósofo alemán del siglo XIX, fue actualizada en los últimos años por mi querido colega y amigo Axel Honneth, pero hay una declinación de una formulación de esta idea de la lucha por el reconocimiento en otros pensadores, por ejemplo en Paul Ricoeur en Francia. Bueno, yo creo que la situación del conflicto en la edad global se puede describir como descripción en el sentido de una lucha para el reconocimiento, solo que una descripción, exactamente como cuando se habla del hecho del pluralismo o el hecho del conflicto de identidad. Conflicto identitario es un facto, una relevación factual, no es la solución del problema. Es mi crítica a mi querido amigo Honneth, no es la solución del problema, es el comienzo del problema. Exactamente cuando se pone la cuestión del reconocimiento,
hay una metamorfosis del conflicto, que no es más solamente un conflicto económico en un sentido de una razón utilitaria, sino al mismo tiempo o más allá de lo útil, es un conflicto sobre la identidad, un conflicto simbólico. Todos los conflictos más importantes de las últimas 2 décadas son conflictos de este tipo. La solución no puede ser el reconocimiento se produce también entre enemigos. Y no podemos decir que los islámicos, por ejemplo, problema enorme en Europa, menos en América Latina. No se puede decir que los islámicos no se hacen la guerra, nosotros, ¿por qué no se conocen? Es un poquito la idea de un otro querido amigo y colega Jürgen Habermas. No se resuelve todo con el conocimiento o con saber la identidad del otro. Porque algunos jóvenes terroristas islámicos, europeos, son francés, inglés, italianos, hispánicos, ¿no? Digo, nosotros conocimos muy bien vosotros, occidentales, vi reconocimos y por esto hacemos la guerra. ¿Cómo se resuelve la lucha del reconocimiento? Para Hegel es una lucha mortal, Yo creo que la cuestión es de plantear el problema simbólico del conflicto entre identidades come el problema prioritario de la política en el mundo globalizado. Porque en el mundo globalizado hay exactamente esta nueva dimensión del conflicto fundamental. Ahora que decía el profesor Marramao que incluso en los enemigos también hay identidades, luchas por las identidades, yo recordaba que usted fue de los primeros en introducir en Italia y por extensión incluso en Iberoamérica a un autor maldito como Carl Schmitt, ¿no? Esta relación tortuosa, espinosa entre Schmitt y la izquierda contemporánea. Antes que Laclau y Mouffe hablaran del antagonismo, pues usted ya planteaba una recuperación de Carl Schmitt para la izquierda. ¿Por qué la izquierda puede o quizá debe leer a un autor reaccionario, maldito como Carl Schmitt? Primero, seguramente Carl Schmitt es un autor reaccionario. Estamos en un sentido de política práctica y de ética de la existencia en como dimensiones antitéticas, yo Schmitt, claro. Pero no siempre el entendimiento de las transformaciones estructurales de lo político en el siglo XX fueron producto de análisis de pensadores progresistas o de izquierda. Malorosamente, fueron muy frecuentemente pensadores conservadores en el sentido de la revolución conservatriz, ¿no? Fueron pensadores reaccionarios de derecha a entender lo que pasaba. Yo creo que yo hablé en polémica con muchos colegas, Ernesto Laclau, querido amigo Chantal Mouffe,
que está en estos días en Roma, a presentar la edición italiana de su último libro, For a Left Populism, para un populismo de izquierda, ¿no? Esta me parece una contradicción, el populismo de izquierda, ¿no? Yo planteé una polémica con él porque le dijo, tú no puedes valorizar un pensador como Carl Schmitt, que está presente en un libro mío del 1979 en Italia, traducido por siglo XXI, con el título Lo político y las transformaciones, en la colección Pasado y presente de Aricó. El primer libro, me parece, el primer libro de un pensador de izquierda, porque yo soy un pensador de izquierda, herético, pero como tiene que ser siempre la izquierda, nunca dogmática, siempre herética, porque la idea de la izquierda es de estar abierta, con la cabeza abierta todo el tiempo, y pensar lo que pasa, ¿no? La realidad efectual de lo que pasa, ¿no? Fue el primero libro de un pensador de izquierda donde Schmitt estaba relacionado con el gran pensamiento de izquierda herética de los periodos de los años entre las dos guerras mundiales, ¿no? En este sentido, bueno, estoy de acuerdo ahora con mi querido amigo que no está más con nosotros, Ernesto Laclau, con Chantal Mouffe, la idea que Schmitt por un lado y por otro lado Antonio Gramsci fueron los pensadores que interpretaron en la manera más intensiva y profunda las transformaciones de lo político en el periodo entre las dos guerras mundiales. Usted tiene a lo largo de su obra, inclusive ya un libro dedicado a esto, dos conceptos que son fundamentales: el concepto del continuo y el concepto del kairos. De hecho, usted tiene un libro sobre kairos que muy lamentablemente todavía no llega aquí a México, pero que ya estamos esperando que llegue. ¿Cómo podemos entender en usted estos dos conceptos? ¿Qué debemos de entender por continuo y qué debemos de entender por kairos? Fantástico, esto es fantástico porque una domanda excelente, una domanda difícil, pero para traducir para el público, sobre todo espero de jóvenes interesados. Un joven tenemos aquí, un profesor, ¿no? No solo profesores, jóvenes, muy jóvenes interesados en esta cosa, ¿no? Es esencial para lo político, porque lo político tiene dos caras. La cara de lo político como proceso, en el sentido de praxis, y la cara de lo político como acontecimiento, como evento. Estas dos caras producieron en el curso de 2500 años de filosofía occidental dos paradigmas antitéticos. Por un lado, la línea de la política como praxis, Aristóteles, Hannah Arendt. Por otro lado, la política como evento, acontecimiento, evento, que es Maquiavelo, Schmitt, Walter Benjamin. Maquiavelo dice una cosa fundamental: la política como proceso, procesualidad, es muy importante
También es importante la política como programa, como trabajo cotidiano, seguramente. Condición necesaria, pero no suficiente. Porque tú puedes saber el proyecto político más maravilloso, una praxis cotidiana fantástica, noble, éticamente perfecta, pero si no tiene la capacidad de descifrar los signos de los tiempos, el momento, la conjuntura, todo este trabajo produce un fracaso político. El aspecto difícil, trágico de la política, que hay muchos proyectos maravillosos que tenían un fracaso total porque fueron planteados o demasiado antes o demasiado tarde. El kairos es la idea de Maquiavelo del tiempo oportuno, de la tempestividad, de la conjuntura. Maquiavelo es el primero teórico de la conjuntura. Teorizó la idea del ciclo político antes que los cientistas de la economía teorizaron el ciclo económico, el ciclo de los mercados. En este sentido es muy importante el momento oportuno, es decir, la conjunción de factores. Yo creo que el momento de unificar los dos paradigmas, Aristóteles y Schmitt y Hannah Arendt por un lado, Schmitt, Maquiavelo y Walter Benjamin por otro lado, porque esto sería el momento para actuar una innovación epistémica de la izquierda. Y ahora que comenta la importancia del tiempo de la política, del kairos para tomar la decisión correcta, uno como lector de tu obra, sobre todo en Latinoamérica, en México en particular, pues está acostumbrado a estas últimas obras, ¿no?, publicadas por Geriza, por ejemplo, y estas primeras obras quedan un poco alejadas de estas primeras, como estas nuevas discusiones en torno a tus escritos. Y a mí me surge una duda como lector, entre comillas, joven, ¿no?, sobre este periodo de tu juventud. ¿Qué ocurrió de Florencia a Frankfurt? Lo pregunto porque a mí me da la impresión de que eres uno de los mejores deudores del historicismo, en buen sentido, incluso dado que fuiste profesor en Nápoles, pues incluso de Tessitore, de toda esta gente del historicismo crítico, pero sobre todo pensar que quizá eres un historiador de los conceptos, al estilo de Koselleck. ¿Te ves en eso? ¿Qué pasó en ese tránsito Florencia-Frankfurt, que es casi un enigma, no hay en internet mucha información, etcétera? Bueno, mi tesis determinó una tensión muy fuerte entre mí y mi maestro, profesor. No hay más maestro y alumnos, hay una comunidad que trabaja esta idea académica de los maestros y sus alumnos. No me gusta, hay una comunidad de la investigación sobre el mundo y sobre nosotros. Este es el punto fundamental. Estamos todos en la misma navegación. Esta metáfora de la navegación, la metáfora de Platón, en lo político es la misma cosa de la navegación, porque el gobierno es una metáfora náutica, ¿no? La filosofía es náutica. Este punto. No fue nunca historicista en el sentido tradicional.
para mí fue muy importante, seguramente Eugenio Garino Garén, Eugenio Garén fue importante porque tenía un conocimiento, una erudición extraordinaria, conocimiento del Renacimiento italiano, sobre todo, no soltanto esto, ¿no? Pero en mi tesis sobre el concepto de praxis en la tradición del marxismo filosófico italiano de Antonio Labriola, a través Rodolfo Mondolfo, muy conocido en Argentina porque fue profesor de Argentina, gran historiador de la filosofía, hasta Antonio Gramsci, yo desarrollé una tesis que era una tesis antihistoricista, en el sentido una tesis donde por ejemplo Giovanni Gentile era mucho más importante de Benedetto Croce para el desarrollo del marxismo italiano. Esto lo comprendía Lenin, que en un texto habló de los ensayos de Giovanni Gentile sobre Marx como ensayos innovadores. ¿Por qué? Porque había, si escribía Lenin, infine, una aproximación filosófica a Marx, no estos aburridos textos de la Segunda Internacional. Una idea donde la cuestión central era la cuestión del sujeto, la subjetividad. El factor objetivo subjetividad. Es un paradojo, ¿no? La historia es una historia de sujetos, ¿no? Fue una ruptura y entonces me fui en Frankfurt como fellow del Consiglio Nacional de las Investigaciones italiano antes y después fellow de la Alexander von Humboldt Stiftung y conocí todo el milieu intelectual de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, en torno a Theodor Adorno y amigos queridos, todavía amigos queridos que tengo en Frankfurt, y fue seguramente una radicalización de esta cuestión del sujeto y por otro lado una crítica de la idea progresiva de la historia, una crítica radical de la filosofía de la historia. Esto fue. Y después mis estudios sobre la secularización, que son estudios contra la filosofía de la historia. Es evidente que usted es marxista, pero a mí una de las cosas, y mucho a partir de las cuestiones que estaba observando ¿usted dónde se encuentra en el marxismo italiano? Es decir, me queda claro que hay una afinidad con Gramsci, pero con Domenico Lo Zurdo, con todos estos marxistas italianos, ¿usted dónde se encuentra? ¿Dónde considera usted que está? Bueno, mismo Lo Zurdo, que era un querido amigo, tenía posiciones muy diferentes de la mía, porque era bueno, no es una definición correcta, pero es una definición políticamente no correcta, un nostálgico de la Unión Soviética. Por otro lado, pero, tenía razón sobre un punto, que con la fin de la Unión Soviética no se resolvían para nada los problemas del mundo, exactamente lo contrario. Los problemas que antes habíamos se multiplicaron. Esto no es solamente posición mía, es también la posición de un liberal democrático como Norberto Bobbio. Después de la caída del muro de Berlín, después del colapso de la Unión Soviética, hay una radicalización en negativo de los problemas del mundo, la desigualdad y otros problemas.
más, claro, claro. Entonces, yo mismo estamos en la misma, de la misma parte, pero yo era para Domenico mismo, era demasiado herético y provocatorio. Pero tengo, por otro lado, tenía y tengo todavía una reserva crítica frente a un poquito a Gramsci, porque hay en Gramsci una visión demasiado irénica de la cultura, de la formación cultural. El pasaje a Frankfurt para mí, cuando Adorno dice Auschwitz, l'horror, das Grauen, en alemán, das Grauen, l'horror del siglo XX, no es el efecto de un retorno a la barbarie, es una tragedia de la cultura, la razón, en el sentido de la ilustración, la razón es contra lo que piensa mismo Habermas, la razón, la cultura, la argumentación no tiene ninguna potencia salvífica de redención. La redención es otra cosa. Depende de una transformación radical de los sujetos, de nosotros mismos. Este es el tema de mi casi último libro Contra el poder, ¿no? El poder no se puede, como se dice, superar, ¿no? Como se dice, más allá. Porque el poder es la dimensión del más allá, de la Überwindung, de ir más allá. El poder se va siempre más allá. El poder es siempre móvil. Esto no es un descubrimiento de Michel Foucault. Lo sabía muy bien Maquiavelo, muchos siglos antes de Michel Foucault. Y por otro lado, Foucault no entiende nada de Maquiavelo, no entendía nada de Maquiavelo, nada. Hay en Maquiavelo la idea que el poder es siempre en metamorfosis. Entonces no podemos ir más allá del poder. El poder tiene que ser desarraigado de nosotros mismos, porque está vinculado con una non istinto, como pensaba el grande Elias Canetti, en un sentido ideológico, no, con una pulsión, efecto de una perversión simbólica y paranoica, identitaria de la identidad, ¿no? El poder está vinculado con esta pulsión paranoica, esta perversión identitaria de nosotros, que cuando uno de nosotros o un grupo, una comunidad, piensa que la muerte del otro, muerte física, natural, o muerte simbólica del otro, es fuente de energía y vitalidad para mí o para nosotros. Esto es el comienzo del horror del poder. Cuando comenzamos a pensar que nuestra identidad está constituida por los otros, y cuando muere un otro, no solamente la persona más grande, Einstein o otros,
o Madre Teresa de Calcuta. Quando muore un homeless, è una finestra che si cierra sobre el mundo. Y todos nosotros se devienen más pobres. Esta idea que no es más la idea obesiana, lo contrario. Por un lado spinoziana, por otro lado Leibniz. Este concerto de las mónades como fenestras sobre el mundo. Hay una experiencia, en ese sentido, una experiencia del mundo más pobre, este punto. Esto es el comienzo del discurso, pero no tiene que ver con la cultura, con saber la comedia de Dante Alighieri o los dramas de Shakespeare o Homero, etc. Tiene con una forma de trabajo sobre nosotros mismos para operar un desarraigo del poder, ¿no? Este punto, porque el poder es un fenómeno, no es un fenómeno natural, no es eterno, pero es transcultural. Tiene que hacer con todas las culturas. Me sorprende mucho tu afirmación de que Foucault no entendió nada de Maquiavelo, ¿no? Está en el pasado. Para Foucault, lo dice de una manera muy clara en los cursos. Maquiavelo está en una irredimible referencia al pasado. Claro que hay el pasado de Maquiavelo, pero un sentido, ¿no? Un movimiento al detrás para hacer dos movimientos más allá. Claro. Es que, sobre todo, este curso del 1978, ¿no? Seguridad, Territorio y Población, sí, donde Foucault dice que Maquiavelo está más cerca de la razón de Estado, casi como Meineke. No tiene nada que ver con la razón de Estado, Maquiavelo, con la soberanía. Está una idea que tiene también mi amigo Nancy en Nanterre con Balibar. Hemos dicho a Nancy de una manera muy amical que Maquiavelo es un malentendido sobre Maquiavelo terrible, que no tiene ningún respeto. Por otro lado, hay intérpretes de Maquiavelo en Francia como se dice, muy inteligentes, con inteligencia extraordinaria. No tiene nada que ver con la teoría de la soberanía y con la razón de Estado. Es otra cosa. ¿Qué es Maquiavelo entonces? Maquiavelo es el descubridor del ciclo político, de la idea de conjuntura política, por un lado, y por otro lado el descubridor que lo político es el punto de conjuntura entre la estrategia, la razón y entre las pasiones. La figura del centauro. Un político demasiado intelectual, que piensa todo en una manera racional, se encuentra antes o después frente a una situación imprevista, como una tendencia del pueblo o de las masas en una dirección que no podía prever en su paradigma. Bueno, tampoco se puede prever con los algoritmos de los tecnócratas
que gobiernan el mundo, que son más o menos, señoras y señores, 5.000 personas en todo el mundo, de todos los países, de México también, de Italia, de África, de Asia, no solamente de Estados Unidos, que tengo en mano, que tengo el control de 5 o 6 millardos de personas. Muy fuertes, en un sentido de saber performativo, pero sin ninguna potencia diagnóstica y de previsión. Es un drama. El mundo está en las manos de 5.000 personas, esta élite de los algoritmos. Esta es la cuestión. Atención. Uno de los grandes problemas que tienen los filósofos contemporáneos es precisamente el problema de interpretarlos y de leerlos. Y de ahí mi última pregunta que yo le haría a usted. Si ahorita estuviera un grupo de estudiantes, ¿no?, y le llegaran y le preguntaran, ¿cómo debo de leer a Giacomo Marramao? ¿Cuál sería la hoja de ruta que deben de seguir? Dos cosas. Hay dos desafíos. Primero desafío es la crisis de la democracia como la vemos conocida en los últimos 2 siglos de historia. La democracia de la representación como la vemos planteada y practicada no funciona más. Esto está en relación con la cuestión de la red, claro, pero no solamente esto. La relación entre red y territorio y la cuestión de la relación entre el concepto de pueblo e el concepto de singularidad, de diferencia. Entonces tenemos que pensar en una perspectiva, como yo planteo en Pasaje a Occidente, y la pasión del presente también, universalismo de la diferencia. En una fórmula filosófica, la diferencia es la trama, como se dice en español, es la trama ontológica de lo universal. La diferencia no en el sentido del hecho del pluralismo de John Rawls o de los liberales. Esta no es filosofía. Es la filosofía del camerero, como la llamaba Hegel. No tenemos ningún bisogno de consultar a un filósofo para saber que estamos en un mundo pluralista. Un buen barman se dice la misma cosa, ¿no? De John Rawls. La cuestión cómo está junto con el multiculturalismo. El multiculturalismo produce la realidad de guetos contiguos, diferencias blindadas. La diferencia tiene que ser un factor de producción de lo universal o del pluriversal, pero la paradoja está en el pensar la diferencia como trama de lo universal. Y esto pone la cuestión más allá del multiculturalismo, urgente, de una traducción, no de una comparación entre las diferentes tradiciones, culturas, religiones, sino mucho más de una traducción, la traducción como el proyecto político, la traducción es la
bueno, en la conciencia que en cada forma de traducción hay algunas cosas, puede ser la cosa más importante, más fundamental, destinata a estar lost in translation. Y sin embargo, la única cosa que podemos hacer es traducirse. Esto es el mensaje me parece, del texto más importante para mí en los últimos años, que no es un texto en el sentido de un libro, es un texto, un tejido en el sentido de una película, de un film, es Babel de Alejandro González Iñárritu, donde la versión cinematográfica de mi tesis, un mundo globalizado, comprimido y al mismo tiempo diaspórico, diferenciado. Cuanto más lo comprimas, tanto más se diferencia. Este punto è come la llama mi amico David Harvey, viejo marxista, que dice, muy simpático por realtà, es un comunista británico, rara vez, un comunista británico que dice siempre, la globalización es una time-space compresión spazio-temporal. Dico, momentito David, cuidado, momentito. Compresión espacial, diáspora temporal. En el mismo lugar, los hombres y las mujeres de diferentes tradiciones, culturas, religiones, están con nosotros en el mismo espacio, pero viven tiempos muy diferentes. Si la política no entiende esto, no entiende nada. Esta es la cuestión de traducción. Finalmente, yo quisiera preguntarte ya como sobre el futuro de la escritura filosófica. Es decir, quiero cerrar con una pregunta por el estilo, sobre todo porque, digamos, tu primera obra son casi tratados, sí, y tus últimos libros, por ejemplo, Contra el Poder, son casi ensayos. ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista del estilo? ¿Se ha agotado el modelo del tratado? Ahora con las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, ¿cómo pensar la escritura filosófica para el futuro? Ya no solo para el presente. Dos cosas. Primero, mi próximo libro, que será una teoría del poder, no será en la forma del ensayo y no será en la forma del aforisma, sarà nella forma del trattato. Sin notas, con una bibliografía al final, seguramente referencia bibliográfica al final, porque estamos en el mundo de la biblioteca, ¿no? Borgesiano, el mundo de Borges, claro. Pero será un texto absolutamente sistemático. Esto primero renovar la forma trattato, como en el siglo XVII. Segunda cosa, para cada filósofo verdadero, la escritura no es que una imagen débil de que el filósofo habla, dice, siempre así. Porque la filosofía es una comunión, como había entendido Sócrates. No es una función sacerdotal. Filósofo con los discípulos en un saber inicial.
muchos filósofos que yo conozco, muchos colegas filósofos que están como sacerdotes, como los discípulos en general, que cada vez también cuando tengo una ponencia, una conferencia, cuando presentan un libro y llegan con un texto, están leyendo un texto, y los otros, ¿dónde están los otros? Idiota. Tú no estás solo aquí, no es un soliloquio. ¿Dónde están los otros? Intento de relacionarme con los otros y no tiene ningún sentido esto. Esta es el primer punto de la nueva práctica del saber que se llamó filosofía. Filosofía. Claro, a partir de Sócrates. La filosofía, Sócrates no tenía ganas de escribir nada. La escritura es siempre un compromiso para los filósofos. En el sentido de la navegación, ¿no? Un mensaje en la botella. Solo esto. Pues, doctor Maramao, ha sido un placer platicar con usted, ¿no? Sin alguna, ha sido para mí también. No muy ilustrativa su plática. Con preguntas así especulativas y filosóficas. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ángel. Y pues no queda más que despedirnos y vernos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.